Ahora vamos a describir dos componentes que se usaron para esta simulación, que fue el puente de diodos y el regulador LM317. Para empezar, que el puente rectificador de diodos es un componente que nos ayuda a convertir la energía alterna que todos usamos a energía continua. Para este puente de diodos usamos el diodo DF005M. A continuación voy a describir algunas características de su datasheet. Una característica de este diodo son la clasificación de sobrecarga de sobretensiones es igual a 50 amperios. La segunda característica es la unión de vidrio pasivo y de baja fuga. Los rectificadores de puente de 1.5 amperios. Bueno, aquí tenemos una tabla comparativa que nos da el símbolo, el parámetro y el valor y las unidades de este diodo. Bueno, tenemos que la corriente rectificador promedio tiene un valor de 1.5 y pues las unidades son los amperios. El pico de corriente de sobretensión directa de media onda sinusoidal simple de 8.3 milisegundos superpuesta a la carga nominal tiene un valor de 50 y las unidades es igual a amperios. La disposición total del dispositivo lo decir por encima de 25 tiene un valor de 31 y está en watts. La resistencia térmica unión de ambiente por pierna tiene un valor de 40 de C sobre watts. El rango de temperatura de almacenamiento es de menos 55 a 150 y las unidades son grados. La temperatura de unión operativa igual van desde menos 55 a 150 y las unidades son los grados. Ahora el segundo componente es el LM317 y vamos a leer también algunas características de su datasheet. Bueno, el LM317 es un regulador de tensión lineal ajustable que es capaz de suministrar la salida en condiciones normales en un rango que va desde los 1.2 hasta los 3.37 volts y una intensidad de 1.5 amperios. Algunas de sus características de este datasheet que usamos en la simulación es que el rango de tensión de salida es de 1.2 a 37 volts. La corriente de salida superior, como ya lo había dicho, es de 1.5. Tiene 0.1% de regulación de líneas de carga. El funcionamiento flotante para altas tensiones. Y serie completa de protecciones, limitación de corriente, cierre térmico y control de SOA. Estos son otros ejemplos de regulador aparte del LM37 y aquí está otro poco más de sus características que como bueno los LM117 o el M317 que estamos usando son básicamente monopolios circuitos integrados. Que estos están diseñados para suministrar una corriente de más de 1.5 amperios de corriente de carga con un voltaje de salida ajustable de 1.2 a 37 volts rango.
El voltaje de salida nominal es seleccionado por medio de solo un divisor regresivo, haciendo que el dispositivo exponencialmente fácil de usar y eliminando el almacenamiento de muchos reguladores fijos. Tenemos un esquema de una fuente lineal de tensión. Yo soy Said Antonio López Aguilar y voy a explicar el funcionamiento de esta fuente, así como un poco a fondo sus etapas, componentes, bueno, y, y lo que son las ecuaciones para obtener una fuente de tensión bien hecha. Aquí tenemos, empezando desde el lado de la izquierda, eh, una fuente de tensión, pero del tipo sinusoidal, o sea que es corriente alterna, con estos valores, una amplitud de 220 y una frecuencia de 60, que es más o menos lo que suele verse comúnmente eh, en México. En México suelen ser 120, 122. Yo estoy poniendo una de 220, pero es prácticamente lo mismo para una de 120. Esto es poco más irrelevante, ¿no? Debido a que por lo general la corriente alterna que nos suministre, en el caso de México, Comisión Federal, siempre será mayor a las corrientes que queremos obtener en corriente directa. Bueno, para usos generales como una fuente para un laboratorio personal o simple desarrollo y estudio de electrónica básica. Terminado eso, tenemos como primer punto un transformador. Esto es la mayor desventaja de este tipo de fuentes, ya que el transformador es muy ineficiente al momento de reducir la corriente de la que tenemos a la que necesitamos. En este caso, estos son sus valores. Tómese en cuenta que en Proteus no tenemos diferentes transformadores de entradas y salidas, sino que nosotros tenemos un solo transformador de cada tipo y tenemos que calcular la salida que queremos. En este caso, este es el valor que ya calculé para tener una tensión suficiente del lado derecho. Si iniciamos la simulación, podemos ver que el transformador tiene una tensión aproximada a los 25 voltios. Tiene un poco menos, que son 24. Nótese que en el segundo voltímetro tenemos, aunque es de corriente directa, tenemos una tensión mayor. Esto es debido a que cuando nosotros convertimos la corriente acá eh, y pasa por el puente de Dios, tenemos nosotros que multiplicar la corriente de RMS para obtener su valor máximo. Lo multiplicamos por la raíz de 2 y nos da un valor aproximado de 32.5. Ya pasando por el puente de diodos, que recordemos que los diodos tienen una tensión que necesitamos superar de 0.7, por lo general, en el caso de este puente de diodos, tenemos aquí su datasheet, suele ser 0.7 voltios, pero tenemos dos diodos, por lo cual la corriente que tenemos aquí es la corriente RMS por la raíz de 2 menos 2 veces 0.7. Nos da un valor aproximado de 32.5 voltios. Aquí tenemos ya en el simulador 32.7. Como segundo paso tenemos un indicador luminoso, en este caso es un LED, que yo pongo un blanco simplemente porque me gusta por estética, pero puede ser el LED que querramos. Mientras no sean unos LEDs de potencia o ultra brillantes, por lo general su brillo máximo se alcanzará a los 20 miliamperios de corriente y como cualquier diodo eh, de costo básico para un proyecto sencillo de electrónica, tiene por lo general una corriente, de un voltaje a superar de 0.7 también. Haciendo los cálculos podemos darnos cuenta que la resistencia ideal para este diodo, para obtener su brillo máximo a los 20 miliamperios, es de 1.5 kiloohmios. Recordando un poco la ley de Ohm, ¿no? Teniendo la tensión máxima de 32.5 dividida entre 20 miliamperios, podemos obtener esa resistencia, que realmente la resistencia calculada es de 1625 kiloohmios. Sin embargo, como en todos los lugares tenemos diferentes distribuidores de componentes electrónicos y los valores que nos ofrecen nunca van a ser del todo los valores ideales que calculamos. Es muy importante saber, eh, saber qué componentes comprar por la tolerancia y la proximidad a los valores que necesitamos. En este caso es una resistencia, por lo general es mejor tener una resistencia mayor a la calculada, pero si ponemos una resistencia menor, pues simplemente en este caso no es muy relevante. La siguiente es la etapa de filtrado.
nosotros tenemos diferentes señales que vamos a ver con el osciloscopio. Tenemos la señal de entrada y también tenemos la señal de salida. La señal de entrada está representada por la onda amarilla, mientras que la de salida está representada por una onda roja, que en este momento no se ve porque está superpuesta con la otra, que es la azul. Pero nos podemos dar cuenta que tenemos una onda característica de la corriente alterna. Bien, la etapa de filtrado es más que nada para poder tomar la onda rectificada que nos da el puente de diodos y convertirla en algo más parecido a una corriente continua. Recordemos de que pues, una corriente continua debe ser de un valor estático, es decir, que no varía. Entre mayor sean los capacitores, menor será el rizo, pero también va a haber dificultades porque no podemos poner aquí un capacitor muy grande porque su costo aumenta. Entonces, para eso podemos calcular un valor aproximado dependiendo de las características que querramos de nuestra fuente. Pasando a la siguiente parte, tenemos el regulador de tensión de tipo lineal. Este es el más conocido por estas partes, que es el LM317T. Es el más común que las proveedoras, por general, genéricas, tienen a su disposición casi en todo momento. El LM317. Podemos observar aquí su datasheet con sus curvas características y el mismo datasheet por lo general nos ofrece una configuración estándar para una fuente ajustable. Podemos ver la corriente de entrada y la corriente de salida, Bin y Bout, con un divisor de tensión regular formado por una resistencia estática y una resistencia variable, la cual va conectada al pin de retroalimentación del mismo circuito y vemos que podemos utilizar un LM317, un LM217 y un LM117 para esta configuración básica. Aquí podemos observar la misma configuración. Tenemos una resistencia estática y en este caso tenemos dos resistencias variables. Esto lo hice más que nada así, porque de esta manera, teniendo dos resistencias variables puestas en serie, podemos hacer un ajuste fino de la regulación que este circuito, este transistor LM317 nos da. De esta manera, si variamos la resistencia muy grande, obtenemos un cambio abrupto en la salida de tensión. Y si variamos la otra, que es más pequeña, variaríamos finamente. De hecho, podemos verlo de una vez. Si variamos RB1, el potenciómetro 1, de 200 ohmios, podemos ver de que la tensión se mantiene entre los 20 y los 24 voltios. Sin embargo, si nosotros variamos la de 2K, podemos ver de que nuestra tensión varía abruptamente, llegando, si dejamos fija el RB1 en su máximo y bajamos el de 2K hasta el mínimo, tenemos 336. Si bajamos ambas, tenemos 1.26 voltios, más o menos 1.25. Ahora veremos por qué es ese valor. Y tenemos también en su máximo, en el mínimo RB1 y en el máximo RB2, tenemos una tensión de 22.2 voltios a la salida. Si variamos al máximo, tenemos 24. Esto es así debido a los valores que elegimos para nuestros circuitos. Tenemos también un último capacitor del tipo cerámico C3 de 0.1 microfaradios, que este es un capacitor de filtrado opcional que por lo general en los datasheets nos dicen que es recomendable ponerlo. Por lo general nos dicen por qué, pero este es simplemente para tener un último filtrado de la onda antes de entregarla para circuitos que puedan ser muy sensibles a las variaciones de tensión. Da igual si ponemos el capacitor del lado derecho que del lado izquierdo junto con nosotros, simplemente lo puse por estética. Ahora, tenemos que explicar un poco mejor por qué tenemos esos valores en específico. El R1 y el LED es pues simplemente para indicar que la fuente está funcionando y pues no hay nada más que la división de corriente, de la elección de una resistencia a través de la división de su voltaje y la corriente para obtener la resistencia para un brillo determinado. Así que esto lo podemos dar por obviado. De hecho, ni siquiera tiene que ir para que la fuente funcione como tal. Es simplemente por estética. El puente de diodos es un poco más importante porque es nuestra primera etapa de la fuente como tal, porque si nosotros tuviésemos una corriente alterna de un valor ya que no sea suficiente,
de 25 voltios, por ejemplo, podríamos obviar el transformador. Es, sin embargo, importante mencionar que el transformador tiene que cumplir las características que nos demande la fuente. Por ejemplo, tiene que tener una salida en sus extremos del secundario mayor a la tensión que vamos a demandarle. Y por lo consiguiente también necesitamos tener una corriente, que este transformador tenga la capacidad de entregarnos una corriente mayor a la que nosotros le suministremos, o como mínimo exacta. Pero es importante también saber que siempre hay que intentar que nuestros componentes tengan una tolerancia más alta a lo que le vamos a exigir. Siguiendo con el puente de diodos, con tener un puente de diodos que resista una corriente aproximada a la que le demandemos, siempre teniendo una tolerancia mayor, obviamente, y una tensión también mayor. Por lo general, los puentes de diodos resisten entre 500 voltios, 400, 200 voltios. Entonces, no es muy común que tengamos que preocuparnos por eso. Sin embargo, siempre es menester comprobar antes los valores que nos resisten estos componentes. Los capacitores, bueno, dejemos los capacitores para el final, pero vamos a decir de mientras que esta fuente puede entregar los valores que nosotros queramos, entre 1.25 voltios hasta 30 voltios más o menos, que es lo que el LM317 soporta. En su datasheet lo tenemos mejor explicado, en una de estas tablas. Esta es la imagen del circuito regulador de tensión. Aquí está. Sus valores máximos para el 317 de 0 a 125 en temperatura, y en voltaje suele estar entre los 30 voltios. Esta es la configuración que tenemos interna del mismo transistor regulador de tensión. Podemos ver un arreglo de transistores, resistencias y otros componentes como diodos Zeners, y a su salida y a su ajustable. Tenemos también las características eléctricas. Aquí está lo que estábamos buscando para el 117 y el 217. Debe de venir también en la siguiente tabla para el LM317. Tenemos la línea de regulación de un voltaje en sus extremos entre 3 y 40. Sus temperaturas ¿cómo se llama? De junctions de las temperaturas que aguanta internamente, ¿no?, el transistor, junto con sus corrientes y, bueno, muchas más características. Para el transistor, de momento basta con saber que podemos demandarle una corriente máxima de una tensión máxima de 30 voltios, forzándolo. Es obvio, es el valor máximo que resiste. Esta resistencia, R2, es una resistencia que es fija, y este valor no es por nada. Es el valor que nos recomienda el fabricante para esta configuración básica de fuente regulable. La razón es porque nosotros tenemos una fórmula con la que podemos calcular la salida de la tensión en base a las resistencias que tiene su configuración básica. La ecuación viene explicada en el datasheet y es la corriente del ajustable, el voltaje de referencia, perdón, multiplicado por 1 más la resistencia 2 sobre la resistencia 1, que a su vez está sumada a la corriente del ajustable, de esta corriente que circula por acá, que está multiplicada pues por la resistencia 2. Sin embargo, esa fórmula es general para calcular la salida en base a las resistencias cuando ambas son desconocidas. Nos recomiendan que usemos 120 porque de esa manera nosotros podemos obviar la corriente que pasa por el ajustable, la corriente que circula desde el pin 3 al pin 1 por esa resistencia. Si nosotros elegimos el valor de 120, esta corriente se vuelve despreciable y la fórmula se reduce a ser el voltaje de referencia, que multiplica 1 más R2 sobre pues, la resistencia 1. En este caso está mi resistencia 2, pero está en el datasheet o en el esquema convencional sería la R1. Nos dicen también que internamente este circuito del LM317 ya se autorregula en su salida, en su voltaje de referencia a 1.25 voltios. Eso nos deja con solamente una incógnita, que es la resistencia 2, que en este caso está constituida por estos dos potenciómetros, que están conectados en serie, como ya dije,
en configuración de divisor de tensión, por lo que sus resistencias simplemente las sumamos y obtenemos la resistencia total. En este caso podemos ver que son 2200 ohmios y ese valor es el valor que nosotros calculamos utilizando esta fórmula que acabamos de explicar en base a la salida que querramos. Nosotros queremos una salida de 24 voltios como mínimo, digo como máximo, así que simplemente sustituimos los valores en la fórmula y nos deja que la resistencia 2 es igual a 24 sobre 1.25, que es la tensión, la máxima sobre la mínima, menos 1 multiplicado por la resistencia fija, que son 120, y nos da como valor calculado o aproximado una resistencia de 2.184 ohmios. Sin embargo, volvemos a lo mismo, por lo general no encontraremos los valores exactos que calculemos, así que podemos estimar un valor aproximado, que en este caso lo estimé en 2K y 200 ohmios, para que tengamos una tolerancia mayor a la que necesitamos. Esto solamente se interpretará como un cambio mínimo en el valor de salida con respecto a lo que queríamos. De hecho, podemos ver de que no es mucho porque el valor sigue estando entre los 24 voltios como máximo. Al tener siempre una tensión autorregulada de 1.25 en sus extremos 2 y 1, la resistencia al ponerla en el mínimo siempre nos va a dar un aproximado 1.2. En este caso 1.26 por lo que ya explicamos de las tolerancias, pero el valor sigue siendo menor a 1.5. En este caso 1.26. Ahora sí, los capacitores, que son una de las partes un poco más complejas de explicar. Nosotros en nuestra gráfica que dibuja la corriente de entrada tenemos esta forma. Entonces nosotros tenemos que reducir este rizado, se le llama, a manera tal de que el voltaje que le entra al M317 pueda ser considerado una corriente continua, estable o más o menos estable. Nosotros queremos tener una salida de 24 voltios como máximo y ya sabemos que la salida, la tensión mínima es 1.25, por lo cual nosotros estimaremos un valor mínimo para el rizado de 27 voltios, porque nos explican en el datasheet también de que por recomendación el voltaje que le entre al circuito LM317T tiene que ser 3 voltios mayor a lo que le demandemos. Si nosotros demandaremos aproximadamente 24 voltios, él tiene que tener al menos garantizada una entrada de 27 voltios. Y un valor máximo dependerá tanto de nuestro transformador, al voltaje que nos puede suministrar, como a la tolerancia o al rizo que nosotros queramos tener. Podemos decir que un rizo de 3 voltios es más o menos es suficiente tener un rizo de 3 voltios para que no elevemos mucho el costo de este proyecto. Si quisiéramos tener una corriente con un rizado mucho menor, o sea, tener más precisión a la salida en cuanto a la variación de tensión, tenemos que ponerle unos capacitores más grandes para que el rizo sea menor y eso va a aumentar bastante el costo. Así que bueno, tenemos entonces un rizo de 3, por lo que nuestro valor máximo en nuestra onda que vamos a manipular va a ser aproximadamente 31.4 debido a los diodos que consumen un voltaje de 0.7 cada uno, ¿no? Siempre van a haber dos diodos conduciendo dependiendo de la parte positiva, si es la parte positiva o negativa de la onda de la que pasa por acá. Así que nuestro rizado máximo, nuestro valor en la tensión máxima que va a tener nuestro rizado es 31.4. Ahora bien, para calcular los capacitores, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula para obtener la capacitancia. Si nosotros no queremos usar un valor fijo ya configurado y queremos tener nuestra fuente diseñada por nosotros mismos, entre comillas, tenemos que usar pues, las fórmulas correspondientes a cada sector. En este caso, la fórmula para los capacitores. Bueno, antes de eso explicar que puse dos capacitores, pero podría ser simplemente uno, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Puse dos porque es lo más recomendable, dividir la carga entre dos componentes para que
tengan un mejor desempeño y una vida útil más prolongada. En el caso del capacitor que calcularemos, tenemos que obtener la corriente que necesitamos que pase por acá, y también tenemos que tener el factor de rizo, el rizado. El rizado ya lo estimamos en 4.4 voltios, ya calculado. Ese valor se calcula pues simplemente haciendo lo que habíamos dicho, que es sacar el RMS, el valor máximo de la onda que vamos a calcular para el rizado, y vamos a restarle los diodos. Podemos también tomar el valor mínimo, sumarle lo que consumen los diodos para garantizar aquí la estabilidad. Ahora bien, la corriente que vamos a demandar, por lo general podríamos decir de que depende de la carga. Sin embargo, nuestro circuito, en este caso el LM317T, ya tiene una tolerancia máxima. En el caso de este específico circuito, el M317T, puede entregarnos hasta 1.5 amperios como máximo, como corriente máxima, por lo que ese será nuestro límite. Conocemos entonces el valor de la corriente, conocemos el rizo y tenemos una constante que es de 2, que va a multiplicar a la frecuencia de la red que estamos utilizando, en el caso de México, 60 hercios. Por lo que en nuestra ecuación quedaría 1.5 amperios sobre 2 por 60 hercios por 4.4 voltios, que es el rizo, y nos da un valor aproximado de 2.84 milifaradios, que son aproximadamente 2.840 microfaradios. Sin embargo, volvemos a los valores comerciales de los componentes, y pues siendo el rizado eh, no tan preciso, es decir, no es tan necesario para lo que lo queremos, para lo que queremos esta fuente, que pueden ser simplemente trabajar con circuitos básicos y probar otros. Nos bastaría con utilizar un valor más bajo del que necesitamos realmente, por lo que elegí en este caso dos capacitores de 1200 microfaradios para que las salidas se hagan 2400 microfaradios. Bastante aproximado, es un valor más bajo de lo que deberíamos de ocupar. Sin embargo, como dije, no es tan crítico para el uso de esta fuente. Y bueno, eso es todo lo que tenemos. Como vemos en la simulación, está corriendo y todos los componentes funcionan correctamente. Tenemos una salida más o menos estimada. Lo último que faltaría sería calcular la potencia que disiparían las resistencias. En el caso de R2, pues es una potencia demasiado pequeña. Con tener una resistencia de 1/4 de watt bastaría. En el caso de los potenciómetros, recordemos que podemos calcular la potencia que disipan utilizando el valor de la tensión la corriente al cuadrado que circula por ellos, menos la propia, multiplicado por la propia resistencia. Esa es una de las maneras de sacar la potencia. Entonces tenemos que la corriente sería como mínimo 1.25 voltios sobre 120, que es lo que pasa por acá, al cuadrado, por la misma resistencia, y la potencia que disiparía sería de 238 miliwatts, aproximadamente 0.3, por lo que un cuarto sería más que suficiente. Podemos ponerle un medio de watt, simplemente por tener una tolerancia mayor, pero con un cuarto es más que suficiente. El valor para las otras dos es, de hecho, lo mismo. La corriente al cuadrado, en este caso 2200 ohmios, nos dan, sí, 0.23 watts. Y bueno, eso sería todo para esta fuente. Recordando un poco, tenemos la fase de la corriente suministrada por la red, la fase de transformación, que reducirá el voltaje, la fase de rectificación, que nos proporcionará una onda en una sola fase, en este caso la parte positiva de la onda, es lo que harán los diodos, recortar la onda. Podríamos, por darle un nombre, llamarla la fase de indicación, fase indicativa, que nos dirá si la fuente funciona, ya que este LED solo prenderá mientras haya tensión en sus extremos. Ahora, la fase de filtrado, que está compuesta por estos dos electrolíticos y este electrolítico de recomendación directa por el fabricante. Tenemos la fase de regulación de tensión y la salida. La de regulación está compuesta por el mismo circuito regulador de tensión lineal, en este caso el M317, y su configuración básica con dos resistencias. Recordemos que podemos tratar estos dos potenciómetros como una sola resistencia variable, entonces dos resistencias.
y su salida. Y bueno, eso es todo por esta explicación.